ustedes han hecho algún comentario hiriente, algún comentario que sabían que le podía causar algún daño a una persona y muchas veces por rencor, por una rabia o por querer tener la razón, lo hacemos y bueno, después vienen las consecuencias. Pasa la lámina, Iramita, por favor. Muy bien. Entonces, a veces estamos muy molestos y le causamos una herida a esa persona, ¿verdad? Sabíamos que eso le podía doler y sin embargo decidimos hacerlo, decidimos hablarle a esa persona de una manera que no es agradable, decirle tal vez algo duro, tal vez algo que pueda herir a la persona. Fíjense que las palabras en ocasiones podemos decir, podemos poner un ejemplo. Si yo tengo una tabla de madera y yo le coloco clavos, le pongo un clavo aquí, otro clavo acá, otro clavo acá. Si yo le coloco clavos, supongamos que las palabras son esos clavos. Yo puedo luego arrepentirme, yo puedo luego pedir disculpas, pedir perdón y sacamos ese clavo. Esa tabla va a volver a ser la misma, su constitución va a ser igual, pueden escribir en el chat que yo las voy leyendo. ¿Va a ser igual esa tabla? Probablemente usted pueda colocarle masilla, usted pueda colocarle, rellenar esos huequitos, ¿verdad? Con algo. Usted rellena esos huequitos con algo, le vuelve a la vuelve a lijar, ¿verdad? La vuelve a lijar, le vuelve a colocar barniz, pero esa tabla no va a volver a ser igual. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente, Irán. A veces creemos que tenemos la razón, ¿verdad? Entonces viene ese momento de que me desahogo. Muchas veces hay personas que tienden a acumular situaciones que no gestionan y entonces suelto todo en un momento dado como si fuera un volcán, ¿verdad? Un volcán que hizo erupción y después viene el remordimiento. Después viene el remordimiento, entonces lamentablemente, en este caso, después que lo hago, no me siento mejor, ¿verdad que no me siento mejor? Empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme que soy una mala persona, ¿por qué lo dije? Quisiera borrar lo que dije y ya no lo puedo borrar, porque las palabras son así como pasa en esa tabla de madera donde yo coloqué clavos, así yo la arregle después, ya esa tabla no es la misma, ya esa tabla fue modificada. ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Entonces, vemos acá que nosotros atraemos lo que pensamos. Cuando hacemos esto y le decimos palabras hirientes a alguien o palabras que sabemos que la pueden lastimar, a veces queriendo hacer el bien, porque no siempre es con la intención de herir a la persona, sino más bien queriendo informarla de alguna situación. A veces queriendo hacer el bien, estamos dañando a la otra persona, pero también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces aquí viene lo que decimos de que atraemos lo que pensamos y tus propias palabras, las palabras que tú le dices a otra persona, se pueden volver contra ti. Aquí también se me viene a la mente la ley del espejo, ¿verdad? Cuando hablamos del espejo humeante de los 4 acuerdos, cuando nosotros le decimos cosas desagradables o feas o que pueden hacerle daño a otra persona, me lo estoy causando a mí misma. Vamos a la siguiente. Entonces, por eso, el día de hoy, y otra cosa muy importante, que ya se me iba a pasar, es que a veces nos hacemos eco de cosas que escuchamos, ¿verdad? Y eso es contagioso, el chismorreo, el comentar, el estar diciendo cosas que escuché, pero que no sé si son realmente ciertas. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar de esta historia. Yo les voy a leer una historia y quiero que ustedes la escuchen
y vean si se conectan con esta historia y cómo se conectan con esta historia. Vamos a la siguiente, Irama. Vamos a hablar entonces de lo que es las tres rejas. Esta es una historia que no se sabe de dónde proviene. En algunos casos, algunas referencias hablan de que fue Aristóteles con uno de sus discípulos, y otras personas hablan de algún otro maestro en general. Vamos a leerla entonces, a la siguiente, Irama. La historia dice así. El joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo: maestro, un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia. Espera, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? Y él le dice: a las tres rejas. Sí, la primera reja es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? Tú sabes que es cierto. Y él le dice: no, la verdad se lo oí comentar a otras personas, a unos vecinos. Vamos a la siguiente. Muy bien, entonces supongo que la pasaste por la segunda reja, le dice ahora, que es la bondad. Esto que deseas decirme es bueno, es positivo para alguien. Y él le responde: no, en realidad no, al contrario. Vaya, le dice el maestro, la última reja es la necesidad. Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta. A decir verdad, no. Entonces, le dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, vamos a dejarlo en el olvido. ¿Cuántos malos ratos podríamos evitar si sometiéramos a estas tres rejas todo lo que decimos? Vamos a la siguiente. Escriban allí si habían escuchado esta historia, si esta historia les es conocida, y entonces decimos: las palabras hacen mucho daño. Piensa lo que vas a contar antes de hacerlo, como con la madera. Porque cuando decimos las palabras, esas palabras pueden causar un cambio, un impacto en la persona a la que se lo estás diciendo. Entonces tenemos la verdad, la bondad y la necesidad. Vamos a la siguiente, Irama. Así como decimos aquí que las palabras pueden hacer mucho daño, entonces la invitación es que cuando sintamos la necesidad de contar algo que escuché, algo que dijeron, algo que alguien dijo, muy bien, pasémoslo primero por estas tres rejas. Pasémoslo primero por estas rejas de la verdad, la bondad y la necesidad. Vamos a la siguiente. Muy bien. Decimos, la filosofía dice, y la ontología del lenguaje dice que nuestro lenguaje no es inocente. Cuando nosotros decimos algo, así sea con la intención de ayudar, es porque yo primero tuve una emoción, lo pensé antes de decirlo. Entonces nosotros podemos elegir aquellas cosas que decimos. Entonces el lenguaje no es inocente. Cuando ay, yo no quise decir eso. A veces las personas hacemos eso. Decimos, yo no quise decir eso. Sí lo quisiste decir porque lo pensaste primero. Antes de decirlo, lo pensaste. Muy bien, entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, y en la medida en que nosotros nos hacemos conscientes de esto, podemos poner un freno, yo tengo un amigo que siempre decía, hay que tener la mente en quinta velocidad, poniéndolo en el lenguaje de los vehículos, de cuando uno está manejando. La mente en quinta y la lengua en segunda, más despacio, ¿verdad? Si yo voy en quinta, no me va a dar tiempo frenar, pero si yo voy en segunda, seguramente me va a dar tiempo frenar y detenerme antes de decir las cosas. Muy bien. Entonces, si nuestra intención es ayudar, no es provocar en el oyente un sentimiento de tristeza y amargura, es mejor que lo pensemos antes de decirlo.
Vamos a la siguiente. Y aquí entonces yo les planteo algunas preguntas para hacerse. Y les digo, esto no solamente ocurre a nivel personal, entre vecinos, entre familia, entre compañeros, compañeros de la vida, sino que también sucede en las empresas, ¿ok? Esto también sucede en las organizaciones, y a veces decimos cosas y tergiversamos información sin medir las consecuencias que tenemos. Entonces, qué importante es que antes de yo decir algo, mida las consecuencias de lo que voy a decir y primero lo pase por las 3 rejas. Vamos a la siguiente. A ver, pregúntate, si lo que tú vas a decir merece la pena o no comentarlo o repetir algo que tú escuchaste, y cuáles serían las consecuencias de eso que tú vas a decir. Vamos a la siguiente. Y aquí entonces les planteo algunas preguntas. ¿Cómo serían nuestras relaciones si todos hiciéramos pasar por esas 3 rejas aquellas cosas de las que a veces nos hacemos eco, por comentar algo, por sacar una conversación o porque le queremos informar a alguien, así como le pasó al discípulo con su sabio? Es que te quiero decir algo que dijeron de ti. Ok, pero ¿para qué me sirve eso? Y si no es bueno para nadie, si no es necesario, y si tú ni siquiera sabes si es completamente cierto, es mejor dejarlo en el olvido. Muy bien, vamos a la siguiente y última, creo, donde están algunas reflexiones. ¿Cómo te conectas con esta reflexión? ¿Qué opinas de aplicar las 3 rejas? ¿Y cómo mejorarían tus relaciones si cada vez que tú vas a decir algo, lo pasas primero por esas 3 rejas?